buenas a todos, soy Tom Martín, es un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, señores, hoy os traigo un tremendo programa sobre la guerra de Crimea, la guerra del Donbass, que suele generar mucha confusión, porque cuando hablamos de la guerra del Donbass, se suele pensar que esto comenzó en el 2022, pero realmente pues todo ese conflicto se puso en la mesa en el 2013, o sea, justo más o menos hace 10 años. Por lo tanto, esto no es nada nuevo, sobre todo para los ucranianos que han tenido pues que sufrir pues esos atropellos, esos tremendos atropellos por parte de principalmente del régimen ruso, que bueno, que esta gente ha querido de una forma directa desestabilizar. Y bueno, vamos a comenzar ya, porque ya os digo que lo bueno de todo esto es que pues ya os digo que Geo Vargas, saluditos, bueno, saluditos a todos los que estáis entrando por aquí, saludos. Y bueno, vamos a comenzar, eso era lo que os quería decir, que la guerra del Donbass no es lo que ocurrió en el 2022, sino volvemos al 2013, a los tiempos del Euromaidan. La guerra del Donbass fue un conflicto armado que se desarrolló en Ucrania Oriental desde el 6 de abril del 2014, que esto fue acto seguido a la caída de Yanukovych. No nos olvidemos que se produjo la caída de Yanukovych en febrero. En febrero cayó Yanukovych, en febrero del 2014. Y acto seguido pues comenzó el conflicto de Crimea y al mismo tiempo también comenzó el conflicto del Donbass. No sé si me escucháis bien, a ver si me podéis decir si se escucha bien. Y bueno, pues todo fue muy simultáneamente. Carle me dice que se escucha bien, estupendo, gracias. Y bueno, pues para ponernos en antecedentes, pues eso, oficialmente comenzó el 6 de abril del 2014, a pesar de que esto ya venía desde el 2013, desde el Euromaidan, entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas del Donbass, como parte de la guerra ruso-ucraniana. Este conflicto pues ha pasado por diferentes etapas, la más reciente de las cuales evoluciona en el contexto de la ofensiva ucraniana oriental, o sea, en el contexto de lo que ya está ocurriendo. Y bueno, yo creo que lo que ocurrió en el 2022, el año pasado, pues es una extensión del conflicto que ya se llevaba arrastrando en el Donbass por esos separatistas prorrusos. Y bueno, pues el origen directo del conflicto se remonta al inicio de las protestas del Euromaidan, que bueno, que todo esto ya os lo expliqué anteriormente, en noviembre de 2013, cuando miles de manifestantes salieron a protestar pues a la Plaza de la Independencia, esa plaza tan bonita, con ese monumento, donde hubieron muchísimas protestas desde noviembre de 2013 hasta febrero desde el 2014. Y bueno, pues salieron a protestar a la Plaza de la Independencia de Kiev debido a la polarización en torno a la negativa del gobierno nacional a firmar pues ese acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. O sea, desde ese momento se dispararon los prorrusos, se dispararon los proeuropeos, los nacionalistas, los separatistas y bueno, la verdad que se formó un batiburrí en Ucrania. Hubieron pues, de todas formas, normalmente la zona oriental de Ucrania siempre ha sido muy prorrusa. Lo que pasa que también se dice que los rusos también desestabilizaron muchísimo, así como metieron la cabecita en Crimea, que después de la caída de Yanukovych, o sea, metieron la cabeza en marzo del 2014, pues acto seguido también empezó el conflicto en el Donbass.
En febrero del 2014 fue destituido el presidente Víctor Yanukovych, pero en el este del país, región fronteriza con Rusia, numerosos manifestantes tomaron sedes de gobierno proclamado de facto la independencia de diferentes localidades, lo que causó fuertes enfrentamientos armados entre europeístas, prorrusos y separatistas. O sea que la caída de Yanukovych lo que generó fue pues una mezcla de opiniones, una mezcla de divisiones, aunque también os digo otra cosa, en la parte prorrusa, a lo sumo, pues podemos hablar de un 20-25% de la población se podría considerar prorrusa, pero evidentemente los ucranianos, lo que pasa que bueno, siempre... El problema es que siempre que ha pasado que en muchos regímenes, mira lo que pasa también en Venezuela, que bueno, que los que apoyan a Maduro son muy pocos, pero hacen mucho ruido. Y yo creo que esto ha pasado también con el tema de los prorrusos, que a pesar de que eran minoría en Ucrania, porque yo cuando hablo de Ucrania hablo de Crimea y hablo del Donbass y hablo de todas las partes de... a pesar de que eran minoría, pero siempre acaban haciendo mucho ruido. Bueno, pues las protestas prorrusas se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia a mediados de marzo y el 7 de abril del 2014 un grupo de manifestantes proclamó la República Popular de Donetsk en un edificio de la administración regional en la ciudad del mismo nombre. O sea, lo que buscaban era la independencia para luego al final caer en... acercarse a Rusia. Lo que pasa es que también se sabe que los rusos estaban ahí metidos porque iban... Yo no sé cómo esto lo veis vosotros, pero yo después de investigar y de preparar el programa, a mí me da mucho la sensación de que Putin quería hacer una invasión sigilosa a través del Donbass, para evitar lo que ha tenido que hacer al final, que es invadir. O sea, yo creo que a través de estos prorrusos, yo creo que lo que quería ir plantando semillitas en la zona del Donbass para ir expansionándose hacia el resto de Ucrania, pero como veían que esto iba a ir muy lento y como sabían que la cosa se les iba a complicar mucho, pues al final pasaron a la acción que fue lo que comenzó en el 2022. Bueno, pues el 13 de abril del 2014 las autoridades de Kiev pusieron en marcha una operación especial en el este del país con la participación de las Fuerzas Armadas. El 17 de ese mismo mes se celebró una reunión que luego os explicaré más en detalle lo que pasó en esa reunión, pero fue una reunión que se celebró en Suiza, en Ginebra, entre los jefes de la diplomacia de Ucrania, representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, siendo aprobado un documento con medidas para poner fin al conflicto, porque evidentemente, señores, veníamos del Maidán, del Euromaidan, que habían habido muchísimas protestas, luego la caída de Yanukovych, que también se montó, lo que estaba pasando en Crimea y luego lo del Donbass. O sea, Ucrania llevaba unos meses que la gente ya no podía más, porque se estaban produciendo conflictos al mismo tiempo. Y bueno, pues en este caso se aprobó un documento con medidas para poner fin al conflicto. También se acordaron revisiones a la Constitución ucraniana. Sin embargo, esto no fue aceptado por las milicias prorrusas. O sea que querían un poco adaptar la Constitución ucraniana para medio incluir a esos prorrusos, como para tenerlos en cuenta. Lo que pasa es que estos prorrusos tampoco tenían la intención de esta gente, que sabían muy bien lo que iban buscando y ahí los tenemos. La República Popular de Lugansk fue proclamada el 28 de abril. Esta república se unió a la República de Donetsk en su lucha contra el gobierno de Ucrania. O sea, se rebelaron, el Donbass se rebeló contra el gobierno de Kiev. Y así para el 1 de mayo, hasta 16 ciudades y pueblos del este ucraniano
se hallaban parcial o totalmente en manos de grupos armados prorrusos. Yo la verdad, yo creo que esto se les escapó de las manos, porque vamos a ver, que le hayan dado, yo creo que fueron poco a poco tomando el control, y ya cuando empezaron ya a militarizarlo todo, eso ya fue horroroso, porque ya tenían otra historia montada en el Donbass. Y bueno, pues al día siguiente de que Ucrania reconociera públicamente que la situación en los oblasts de Donetsk y Lugansk escapaba de su control, y las autoridades de Kiev pusieron en marcha una nueva operación especial con la participación de las Fuerzas Armadas en Sloviansk. Ello no impidió que 2 días después se llevara a cabo los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk. O sea, estos querían a toda costa desquitarse de Ucrania justo al mismo tiempo de todo lo que estaba pasando en Crimea, porque poco a poco los rusos iban colonizando Crimea al mismo tiempo que iban dando órdenes, porque estos prorrusos, una persona que no tiene ningún tipo de nociones de política, no va haciendo todos estos movimientos en tan poco tiempo. O sea, a mí me llama muchísimo la atención de que 4 gatos o 5 o 6 gatos, si no están asesorados por alguien, esta gente no va declarando zonas, la república del Donbass, la república de no sé qué y la república de no sé cuánto, referéndum, etcétera, etcétera. O sea, en cuestión de pocos meses se produjeron muchos acontecimientos, y esto tendría que venir de la mano de alguien que estuviese especializado, que pues estuviese marcándole un guión, señores, porque esta gente tampoco creo yo que tuviese la capacidad y la inteligencia para poner todo eso en la mesa. Bueno, pues los referéndums sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk, ya sabéis que Donetsk y Lugansk es lo que se considera el Donbass. Por lo tanto, cuando se habla del Donbass, se habla de toda la zona en general, y del otro son las regiones, ¿vale? En los que en el 89% de los electores del Oblast de Donetsk votó a favor de la independencia, y en los 26 votaron la independencia de Lugansk. O sea que nadie se creyó tampoco esos referéndums, porque sí que evidentemente eran zonas prorrusas, pero normalmente con la libertad con la que se vivía en Ucrania y con la poca libertad que hay en Rusia, yo la verdad, señores, que me cuesta mucho pensar que la gente quiera anexionarse o esté buscando, porque esta independencia que buscaban no eran otra más que para acercarse a los rusos, porque eso era lo que quería. Vamos a ver, también no nos olvidemos que esto no es pura coincidencia. O sea, la zona del Donbass ha sido la zona más productiva y donde se ha movido mucho dinero en Ucrania. O sea, que es una zona, señores, que se mueve mucho dinero, que es una de las zonas más productivas de toda Ucrania, y evidentemente pues vieron la oportunidad, una zona donde se produce mucho, bueno, de temas de minería, de minerales, bueno, de temas de todo eso, de producciones, y claro, pues lo tienes una zona económicamente buena, tienes a los prorrusos ahí dando caña, y luego encima de todo lo tienes pegado a Rusia, pues es que lo tienes todo a huevo. O sea, los rusos tenían todas las papeletas, lo mismo que pasó con el tema de Crimea, porque no nos olvidemos que hasta los años 50 Crimea formaba parte de Rusia, Fue en los años 50 el presidente, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se me ha olvidado el nombre? Bueno, pues creo que se llama Khrushchev, no me acuerdo cómo se llama el presidente este, lo sabéis vosotros, a ver si me lo decís. Es que me queda en blanco. Ahora me lo decís vosotros y lo digo. El presidente este, se llama Nikita Khrushchev, creo que es. Bueno, ahora lo miro y os lo digo. Ese fue quien
hizo la transferencia de Crimea a Ucrania. Nikita Khrushchev, vale, Carles, gracias. Yo sabía que se decía así, Nikita Khrushchev, sí. Y bueno, pues ese fue el que le entregó Crimea a los ucranianos. Y luego, pues se ve que a posteriori quisieron recuperar lo que decían que se consideraban que eran suyos. Pero fijaos la situación que tenía. Fijaos, señores, fijaos la papeleta que tenían los ucranianos, lo que es el gobierno de aquel momento. Ya había caído el prorruso, la mano derecha de Putin, el amiguito, el títere. Esperaros que se me ha desbloqueado esto. Ya se había caído el títere del amiguito de Putin, Yanukovych, y bueno, pues evidentemente era un gobierno proeuropeo y eso tampoco le gustaba a Rusia, porque lo que querían era poner un títere que favoreciera a Rusia y que no favoreciera a la Unión Europea. Bueno, pues volviendo al tema de después de esos referéndums que no fueron tampoco reconocidos por la comunidad internacional, ni fueron revisados por la comunidad internacional porque no tenían... O sea, vamos a ver, nadie en estos territorios, en la zona del Donbass, no se pueden poner referéndums sin la aprobación de el mando central, que es Kiev. Si Kiev no, lo mismo que en España, como lo que ha pasado con Cataluña, o sea, Cataluña puede poner todos los referéndums que quieran, pero serán ilegales hasta que el gobierno o las entidades centrales determinen, porque son los que tienen el poder en el país. Y lo mismo que pasó en este caso en el Donbass, que esos resultados, esos referéndums, que a mí la verdad, uno con un 89 y otro con un 96, me suena también un poco a chino todo eso, pues ya se sabía que las cosas estaban muy manipuladas. Ante la consolidación de un frente de combate tras los sucesivos llamados de alto al fuego, los señores de la guerra ocuparon grandes extensiones de terreno en la zona prorrusa. Por eso yo siempre digo, porque hay mucha gente que ve el mapa de Ucrania cómo está, dicen, ay, pues sí que han avanzado los invasores en la zona del Donbass. Y es que hay que darse cuenta de que en el 2014 ya muchas zonas ya estaban secuestradas por los prorrusos. Por lo tanto, señores, no se le puede atribuir al ejército ruso que haya conquistado determinada zona, porque esas zonas ya estaban, antes de que entraran los invasores, ya estaban en manos de prorrusos, de milicias y de gente que iba armada, etcétera, etcétera. O sea, que todo esto se montó principalmente pues en el 2014. Bueno, pues ahora vamos a hablar del protocolo de Minsk. El protocolo de Minsk fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes que mucho protocolo, pero al final no se ha cumplido nada, porque también los ucranianos entregaron armas a los rusos para que los dejaran tranquilos, entregaron un montón de armamento nuclear y un montón se desarmaron. Igualmente ahí los tenéis, o sea que es que quien pensó en hacer acuerdo, desde luego que se les olvidó que esta gente no cumple nada. Bueno, vamos al tema del protocolo de Minsk. El protocolo de Minsk fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania y la Federación Rusa, que mira, que yo también otra cosa que no entiendo, vamos a ver. ¿Por qué en ese protocolo? Si es que ya a fin de cuentas ya te das cuenta, cuando tú ves los participantes de ese protocolo, ya te das cuenta, señores, ya te das cuenta de que hay una injerencia clara, y es una injerencia rusa, porque en ese acuerdo lo firma
Ucrania en la Federación Rusa cuando eso es un territorio ucraniano. Es que vamos a ver qué pinta Rusia en un problema de Ucrania, señores. Esto es como si del conflicto entre Cataluña y España los franceses tuvieran que firmar algo y dicen, pero ¿quién es Francia para firmar si los franceses no tienen nada que ver? Entonces yo creo que pues estaba todo muy movido por parte de los rusos, que lo mismo que estaban desestabilizando en Crimea hasta que consiguieron meter la cabeza. Pues a mí lo que me extraña es que después de lo que hicieron en Crimea, que no se hicieran al mismo tiempo con la zona del Donbass. Y bueno, pues volviendo al tema, pues firmaron Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, el 5 de septiembre del 2014, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, que se le dice la OSCE, ¿vale? Que es un organismo europeo. Sin embargo, el acuerdo no fue respetado por las distintas partes y no logró su objetivo de cesar todos los combates en el este de Ucrania. Vamos a ver, señores, esta gente no tenía ningún interés en cesar nada. O sea, yo creo que el acuerdo este que pusieron de Minsk, el protocolo de Minsk, que muchos de vosotros me habéis dicho, ay, sí, el protocolo de Minsk, no sirvió para nada. Yo creo que sirvió para entretener al personal, porque para otra cosa nada, porque si se hubiese respetado ese protocolo, pues se hubiese acabado la violencia. Lo que pasa es que esta gente no tenía ninguna intención de nada, ni iban a dar su brazo a torcer ni nada. Y si les hubieran dado más mano ancha, yo estoy convencido de que, hubieran avanzado mucho más que de la zona del Donbass, porque esta gente querían convertir Ucrania en Rusia. Y luego empezaron a quejarse porque querían que hablar en ruso y no sé qué, y la bilingüidad. Pero vamos a ver, que tú hables ruso, vamos a ver, es como yo. Yo en el país donde yo vivo no se habla inglés. Yo soy bilingüe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque yo hable inglés ya tiene que hablar todo el mundo inglés o esto cómo funciona? Entonces, estos prorrusos también se quejaron porque lo que querían, tener un amparo de tener el idioma prorruso, del idioma ruso, tal. Pero vamos a ver, si estás en Ucrania, si la zona del Donbass es una zona ucraniana, que está muy bien que os guste Rusia, la bandera y todo lo que queráis, pero que estáis en un sitio equivocado, que eso es Ucrania. Que si queréis vivir como en Rusia, os tenéis que ir a Rusia, señores. Esto es como si yo ahora estoy en Francia y quiero que todos los franceses coman pizza y que lo hagan todo como en Italia. Pues te van a decir, pues chico, pues si tú quieres vivir como en Italia, vete a Italia. Que eso era lo que tenían que haber hecho estos prorrusos. Si tanto querían el idioma ruso y tanto de todo, pues te tenían que haber agarrado las maletas y haberse marchado a territorio ruso. Lo que querían eran colonizar, pero de la mano de los que también estuvieron moviendo los hilos. Porque ahí está claro, señores, que ahí había un guión. Vamos, yo estoy convencido de que ahí había un guión de película. Bueno, desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y los Estados Unidos han apoyado incondicionalmente al gobierno de Ucrania. Vamos a ver, la Unión Europea y los Estados Unidos tampoco eran tontos, sabían perfectamente que así que los rusos estaban metiendo la mano en el Donbass, también lo estaban haciendo en Crimea. Con Yanukovych quisieron también desestabilizar, porque luego al final el propio Yanukovych reconoció que rompió el acuerdo con la Unión Europea por la presión de Rusia, y al final acabaron reconociendo muchas cosas que nosotros ya sabíamos que esto venía de la mano de quien venía. O sea, que no nos podemos olvidar, señores, que los que han desestabilizado muchísimo a los ucranianos, porque todo esto ya viene desde 1991, yo tampoco quiero marearos mucho, pero hasta el último momento, cuando se disolvió la URSS, porque eso estaba ya más muerto que muerto, intentaron de alguna forma u otra, pues embaucar a Ucrania para hacer, aunque sea un trío de países, entre
Rusia, Bielorrusia y Ucrania, porque eran los tres países que tenían más poder, más productivos y más tal, porque los rusos no querían soltar ni Bielorrusia ni querían soltar Ucrania. Lo que pasa que, bueno, que ahora con el títere este de Lukashenko, pues les ha salido bien la fiesta, pero en Ucrania no, porque los ucranianos no quieren vivir. Luego de que esta gente salió ya de la pesadilla de la URSS, esta gente han vuelto a nacer y no quieren volver a los tiempos de la polca, de leyes todos los días, de opresión, de esto y de lo otro. Y los ucranianos han avanzado mucho mentalmente desde que cayó la URSS, porque ya empezaron a pensar por ellos mismos, no recibían tantas órdenes, aunque bueno, luego hubieron tiempos, como por ejemplo el tiempo de Yanukovych, etcétera, etcétera, pero que evolucionaron mucho los ucranianos y además se volvieron muy productivos. Bueno, por su parte, el gobierno de Rusia había condenado reiteradas veces las acciones del gobierno ucraniano, refiriéndose a sus integrantes como criminales y calificando los sucesos en Ucrania de genocidio. O sea que vamos a ver, lo que estaban haciendo los rusos era calentar el ambiente para calentar también a los prorrusos del Donbass, porque claro, iban a favor de ellos, evidentemente. Ucrania acusó a Rusia de intervenir en el conflicto ayudando a los separatistas prorrusos, pero dichas acusaciones fueron negadas por Rusia. Claro, ¿qué iban a decir? Pero vamos a ver, señores, ¿vosotros pensáis que esta gente que probablemente no sabían ni dónde tenían la mano derecha iban a estar en tan poco tiempo, iban a dar tantos movimientos? Como crear zonas independientes, como poner un referéndum, como esto, como lo otro. ¿Vosotros pensáis que esta gente iba a tener las capacidades esas? Evidentemente no, eso tuvo que venir de la mano de los rusos. Si es que vamos, si es que blanco y botella de cristal, pues ya veis. Por parte de Rusia, los opositores al gobierno de Kiev y medios de comunicación como Bild denunciaron a particiones de la Agencia Central de Inteligencia y la Academia Greystone Limited, apoyando con hombres y material de inteligencia a los militares de Kiev. Por su parte, la OTAN desplegó sus tropas en países cercanos a las fronteras rusas y ucranianas, Polonia, Rumanía y los países bálticos, porque claro, también se temían que se iba a producir un conflicto, Se estuvieron movilizando la OTAN, pero sin llegar a entrar a Ucrania, porque Ucrania en aquel momento tampoco no estaba en la OTAN ni nada de nada. Pero Occidente ya sabía lo que iba a pasar, o sea, tanto Estados Unidos como la Unión Europea ya estaban al tanto de todo. Bueno, hasta el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero del 2022, la guerra del Donbass había provocado más de 14.000 víctimas mortales entre civiles y combatientes de ambos bandos. Esta nueva fase del conflicto constituye el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la guerra de Yugoslavia, generando miles de víctimas mortales, así como la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial, con más de 4 millones de ucranianos abandonando el país y 7 millones de desplazados internos. O sea que, para que veáis la cantidad de desplazamientos. Yo de todas formas, esto de que dicen de que han sido 4 millones de desplazados, yo creo que salieron muchos más, Yo creo que tienen que ser por lo menos 6 o 7 millones, porque en Polonia hay muchísimos ucranianos, también hay en Alemania y luego también en Francia, en España, etcétera, etcétera. O sea que es que se han ido esparciendo en Rumanía, bueno, en muchos países. A esta gente están pululando por muchos países, desgraciadamente, esperando que se le dé una solución a lo que les ha pasado. Yo de todas formas os digo una cosa, ahora quiero también volver un poco quiero contaros varias cosas de todo esto, Quiero contaros varias cosas de todo esto y sobre todo hablaros de un acuerdo que se firmó pero que no se cumplió.
A ver si me aclaro yo con... A ver si me aclaro yo con el iPad, que vamos, vaya manitas que tengo yo. Bueno, vamos a hablar del Acuerdo de Ginebra, porque este Acuerdo de Ginebra tan importante, que luego al final yo creo que esto fue también... pero fijaos qué pronto ocurrieron las cosas, porque Yanukovych en febrero de 2014 lo sacaron del poder o renunció. Y luego ya la invasión a Crimea, esto fue en marzo, y ya en abril fue cuando ya pusieron los acuerdos. O sea, es que esto iba pasando a una velocidad tremenda. Esto iba ocurriendo a una velocidad tremenda. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que el 17 de abril del 2014 se llevó a cabo una reunión en Ginebra, en Suiza, entre los jefes de la diplomacia de la Unión Europea, de Estados Unidos y Rusia. Estaban Catherine Ashton, John Kerry y Sergei Lavrov, que este hombre, el tiempo que lleva siendo canciller, o sea, este hombre yo creo que nació ya con el título. Para consultar al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en funciones, Andrei Desisa, sobre la crisis en su país. Allí aprobaron un documento con varias medidas para arreglar la situación en Ucrania, suponiendo la amnistía a los manifestantes quienes no hayan cometido crímenes graves, estipulando el desarme de los grupos armados propiciados por el gobierno ruso y la devolución de los edificios ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios. Es curioso, señores, es curioso que Rusia estaba metida en un supuesto acuerdo cuando ellos se hicieron con Crimea ilegalmente. O sea, ellos querían un desarme, pero si ellos ya estaban invadiendo Crimea. O sea, ¿veis las contradicciones de Rusia? O sea, es que por eso os quería contar esta parte, porque ahí ellos mismos hablan de desarmes, pero realmente ellos no tenían ninguna intención de desarmarse de nada. Y así pasó, porque los prorrusos siguieron allí. Y estos locos que se metieron en Crimea, que estaban enviando cada vez más militares a Crimea. Y además, yo tampoco entiendo que algún día, cuando si hablo con algún ucraniano que sepa, me gustaría saber cómo es posible que en el 2014 ya habían bases militares rusas en Crimea, incluso antes del conflicto. O sea, ¿qué presidente loco ucraniano, bueno, a no ser que sea Yanukovych, no sé si llegó a ser él, no lo sé, le dio autorización para poner bases militares en Crimea? Que eso lo que hizo fue tenerlo todavía más fácil para invadir. O sea, es que vamos, es que señores, si ya sabían que iban a por ellos. O sea, los ucranianos ya poco a poco se fueron dando cuenta de que los que querían ir metiendo la cabeza eran los rusos. Eso está clarito. A ver si esto, yo no sé por qué se apaga cada 2 segundos la pantalla. A ver. Bueno, volviendo al tema, dice, las partes también acordaron que la Constitución de Ucrania debería de ser revisada en un proceso inclusivo, transparente y responsable que consagrara la organización federal del país y el respeto a las minorías. Pero vamos a ver, señores, ¿no había ya respeto a las minorías en Ucrania? Lo que pasa es que querían un trato de favor. Evidentemente estos prorrusos querían algo especial. Dice, las milicias prorrusas se negaron a cumplir el acuerdo. Claro, si es que esta gente estaban ahí para dilatar, para, de alguna forma u otra, pues para alargar el proceso, pero no tenían ninguna intención de absolutamente nada, más que ni de cumplir. Dice, Denis Pushilin, el jefe de la autoproclamada República del Donetsk, afirmó que ellos no habían participado en las conversaciones de Ginebra, señalando que Lavrov firmó el acuerdo en nombre de Rusia y no representaba a los habitantes de Donetsk. O sea que ahora entre ellos mismos al final acabaron pisándose la manguera, o sea, diciendo que en el acuerdo de Ginebra que ellos no estaban ahí y que los rusos firmaron. Pero yo me pregunto una cosa, vamos a ver, chicos, ¿qué tiene que ver que se firme un acuerdo en Ginebra
yo entendería que tuviese que firmar, pues a lo mejor como la Unión Europea como organismo independiente, como supervisor, porque siempre hay un organismo que supervisa, ¿vale? Y que firmara tanto el gobierno de Ucrania y pues estos zonas independientes separatistas, estos separatistas prorrusos. Pero ¿qué tiene que ver Rusia si Rusia es como si hubieran firmado los chinos? ¿Qué tiene que ver Rusia si son zonas ucranianas? Yo es que vamos a ver, es como si vaya a firmar Brasil. Dicen, Brasil tiene que firmar, pero ¿cómo abras a firmar? Si no tiene nada que ver, si es que la historia no iba con Rusia, lo que pasa es que ellos se metieron, evidentemente, porque estaban defendiendo a los prorrusos, porque a la misma vez se beneficiaban entre ellos, señores. Esto fue una puesta en escena. Bueno, estoy tomando limonada. Es que tengo calor, pero no lleva azúcar, sin azúcar. No es propaganda, pero chicos, me apetecía, es que no he comido hoy, me apetecía tomar un poquito de limonada porque la limonada está muy bien, chicos. Hay que tomar algo fresquito para este cuerpo. Francisco, que está por aquí, saluditos a todos. Ya os he dicho yo que, vamos a ver, que esto tiene mucha colación todo con el Euromaidan, con lo que pasó en Crimea y lo del Donbass, porque se produjo todo de una forma muy simultánea. Lo que pasa que, porque también, al mismo tiempo que comenzaron las protestas en el Euromaidan, los prorrusos ya empezaron a calentarse, porque claro, estaban los separatistas, los nacionalistas, los del Euromaidan, los pro-europeos. Y claro, ahí había un batiburrí, los prorrusos, o sea, habían 4 tipos de unos que buscaban una cosa, otros que buscaban otra. Luego también la traición de Yanukovych, porque este hombre, bueno, le traicionó a su país. Porque vamos a ver, había una amplia mayoría, señores, había una amplia mayoría de personas que querían el ingreso, pues acuerdos europeos, o sea, los ucranianos querían acercarse a Europa. Y desde el 2012 se estuvieron haciendo movimientos por parte de Yanukovych, de este títere, de Putin, que luego al final acabó traicionando a su pueblo y luego huyó como un cobarde para ponerse bajo las faldas de Putin. Lo que pasa que, bueno, en el 2019 lo condenaron. Este hombre tiene una condena. Lo que pasa que como está en el exilio, como está bajo la falda de los rusos, porque me imagino que este hombre no podrá... Me imagino que este hombre, si sale, pues lo buscarán y lo detendrán. Pero también el gobierno de Ucrania también va a echarle el guante a este hombre, por traición porque este hombre, bueno, luego salió toda la mansión que tenía y bueno, salieron un montón de historias. Mari Medina dice, fue un cóctel de intereses, así fue. Porque vamos a ver, los prorrusos, yo también os digo otra cosa. Yo también soy consciente y quiero que vosotros ahora que estáis aquí, que también deis vuestra opinión, porque oye... Dice, Víctor Yanukovych no podrá volver a su país, por supuesto. Bueno, si es que yo creo que no creo que sea su país, porque este hombre estuvo protegiendo los intereses de Rusia. Porque si este hombre hubiese estado protegiendo los intereses de Ucrania, primero no hubiese huido a Rusia. Y luego también Putin, que como este hombre también, es que al final, señores, ¿por qué también Rusia metió la cabeza tanto en el Donbass como en Crimea? Porque supuestamente unos días después, en febrero del 2014, unos días después de que Yanukovych, este presidente ucraniano prorruso, abandonara y huyera hacia Ucrania, hacia Rusia, perdón, hacia Rostov, que ya sabéis, Rostov, que está cerquita de Ucrania,
Supuestamente, porque tampoco lo sabemos, pero como son tan teatreros, vete tú a saber. Supuestamente le escribió una carta a Putin pidiéndole que tal y que cual, o sea, una carta como para involucrar a los rusos, porque como ellos no les habían dado vela en el entierro, porque esta historia no iba nada con ellos, pero como tenían que meterse los rusos, porque estaban deseando de meterse, pues, ¿qué utilizaron? Pues una supuesta carta que les pidió y amparándose en la carta de un presidente que o había renunciado, que cada uno lo puede pensar como quieran, o había renunciado o lo habían sacado, porque a fin de cuentas este hombre abandonó sus funciones como presidente. No nos olvidemos que este hombre dejó a su gente con el culito al aire. Lo que pasa que al final, chicos, el tiempo lo ha puesto todo en su sitio, porque al final los rusos han demostrado sus verdaderas intenciones, y lo que está claro que si nos ponemos a estudiar lo que pasó en la zona de Crimea, lo que pasó en la zona del Donbass, todo eso fue un guión. Lo que pasa que estos prorrusos, esta gente, pues se dejaron también llevar por el asesoramiento, porque claro, se beneficiaban todos, señores. Y evidentemente luego el referéndum ese que se puso en el Donbass tampoco fue reconocido por la comunidad internacional, nadie se creyó ese resultado. Luego al final habían firmado una serie de acuerdos que tampoco se cumplieron, y murió desde el 2014 hasta ahora, que ya estamos a casi 10 años más o menos desde que empezó todo esto. Ha muerto muchísima gente, o sea, ha muerto muchísima gente como consecuencia, señores, como consecuencia pues, que yo no sé cómo se les permitió a estos prorrusos ir armados y hacer todo lo que quisieran hacer, porque yo creo que lo que Ucrania tenía que haber impedido en cualquier momento sería el que esta gente estuviese armada, porque ya teniéndolos armados, por eso yo digo, la zona del Donbass ya fue secuestrada y empezó a ser secuestrada desde hace 10 años. Porque dicen, ay, el Donbass, ¿cuánto han avanzado en el Donbass desde el 2022? No, señores, es que habían ya muchas zonas que estaban secuestradas por prorrusos. Y yo me pregunto una cosa, y ahora yo voy porque como yo soy muy tonto y no sé nada, ahora yo voy a preguntar a vosotros, ¿y quién armó a esos prorrusos? ¿De dónde saca esta gente de la noche a la mañana? ¿De dónde sacan todas esas armas? Esta gente que según ellos eran tan buenos y tan santos y tan de todo, ¿cómo alcanzaron esta gente de la noche a la mañana montarse, que parecían ya prácticamente expertos militares, controlando zonas, poniendo referéndums y haciendo un montón de cosas, personas así mundanas, porque sí que esta gente tenían ideas prorrusas, pero el hecho de que tú tengas ideas prorrusas no te da a ti la inteligencia ni la habilidad de hacer todo lo que hicieron después. ¿O ahora qué me van a contar? ¿Que eso lo hicieron ellos? ¿Que las armas les cayeron del cielo? ¿O? Es que vamos a ver, señores, es que al final es más de lo mismo todo. Es más de lo mismo todo. Pero que la zona del Donbass, la gente que han estado viviendo en el Donbass, ellos saben que han pasado un infierno, señores. Conflictos, o sea, dice la gente, bueno, ¿por qué la gente que está en el Donbass ahora que están en el conflicto, por qué no han salido de allí? Y digo yo, pero vamos a ver si esto para ellos será Disney. O sea, si después de lo que llevan pasando en el Donbass desde el 2014 con estos prorrusos armados, etcétera, etcétera, yo creo que lo que estarán viviendo ahora en el Donbass con el enfrentamiento y todo eso, estarán ya, pues, después de 10 años, esto será para ellos una película de indios y vaqueros, porque claro, si llevan 10 años en conflicto y en historias, pero en conflicto y en historias porque los rusos metieron la nariz, lo mismo que lo hicieron en Crimea.
Lo que pasa que yo no sé cómo le salió también en Crimea. Sí que es verdad que tenían bases militares y ya se estaban preparando muy bien, pero lo que a mí me llamó la atención es que no lo hicieran tan bien como para ir avanzando más. Yo la verdad que me llama la atención que para unas cosas los rusos lo bien que hacen las cosas y para otras lo torpes que son. Y bueno, pues quería también comentaros otra cosa, los inicios un poco, quería llevaros un poquito a los inicios de lo que pasó del conflicto, de cuando empezaron las protestas, ¿vale? Quiero llevaros al inicio de todo esto, ¿vale? Aunque sea rápidamente. Bueno, pues el 6 de abril del 2014 miles de personas se congregaron en varias ciudades ucranianas en protesta contra el gobierno interino de Kiev. Pero bueno, principalmente la zona del Donbass. En Donetsk, los manifestantes rompieron el cordón policial, asaltaron un edificio de la administración regional y retiraron la bandera ucraniana, colocando en su lugar una bandera rusa. O sea, ya desde ese momento, señores, que esto es donde yo os quiero llevar ahora, desde ese momento ya te das cuenta de las intenciones que hay, señores. O sea, Yanukovych salió corriendo en febrero del 2014, pero es que ya el 6 de abril del 2014, o sea, no habían pasado ni 2 meses prácticamente, y ya quitan la bandera ucraniana en la zona del Donbass y ponen una bandera rusa. Vaya por Dios. En la sede de la administración regional. Y bueno, pues en esta ciudad cerca de 2.000 personas se habían congregado en la plaza de Lenin con banderas rusas, claro, en la plaza de Lenin, con banderas rusas y pancartas antigubernamentales pidiendo la federalización de Ucrania y estatus de oficialidad del idioma ruso. O sea, vamos a ver, esto es como si yo estoy en Francia y quiero que se hable italiano. Pero vamos a ver, que tú puedes hablar, tú puedes hablar con tu madre, con tu padre, con tu tía, tú puedes hablar si quieres hablar chino, pero si el país tiene un idioma oficial, tú no puedes obligar a todo el mundo que hable el idioma que tú quieras. Porque yo entiendo que dices, bueno, pues que el ruso sea una segunda lengua porque hay afluencia de rusos. Muy bien. Pero de ahí a que el ruso tenga la misma potestad que Ucrania, siendo el país Ucrania, o sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, una cosa es que haya acceso a todo eso. Y otra cosa es que se te imponga, que esto es lo que esta gente quería. Bueno, pues habían pancartas antigubernamentales pidiendo la federalización de Ucrania y estatus de oficialidad del idioma ruso. En el mismo sentido, en la Plaza de la Libertad de Kharkov, los manifestantes, algunos llevaban banderas rusas, pidieron la celebración de un referéndum sobre la federalización. O sea que querían obligar a todo el mundo a pasar por el aro. Muy bien, muy bien. También ocurrieron protestas en Odessa, donde se armaron barricadas, Mykolaiv. Yo digo una cosa, señores. A mí me suena a que todo esto fueron entrando rusos. Porque para que esto llegara a Odessa, Donbass no está en Odessa. El Donbass no está en Odessa. A mí, personalmente, a mí lo que me da la sensación, y a lo mejor estoy equivocado, y quiero que vosotros me digáis también qué pensáis sobre todo esto, a mí lo que me dio la sensación, porque esto de que se extendiese tanto, a mí eso no me cuadra, porque había una minoría, además, si se hablaba de minorías de los prorrusos, a mí me dio la sensación de que el señor Putin y sus amiguitos empezaron a empujar a la gente, a rusos, para hacer ruido y para con banderas y con historias, y yo creo que muchos de ellos no eran ni ucranianos. Me da la sensación, porque ya lo han hecho. Miren lo que pasó también hace poco en... Miren lo que pasó en Moldavia. Que en Moldavia tuvieron que cerrar las fronteras porque les mandaron gente de otros países para montar jaleo y tuvieron que detener a gente y todo eso.
porque además ellos mismos reconocían que el porcentaje de prorrusos es una minoría, por eso ellos querían que se protegieran a las minorías. Y de repente, de una minoría pasó a una mayoría. Y eso es lo que no se entiende, señores. Porque yo entiendo que todavía en la zona del Donbass podrían haber prorrusos, porque sí que había gente que era prorrusa, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. Si tú quieres vivir como en Rusia, vete a Rusia. Esto es como el que se va a los Estados Unidos y quiere estar como si estuviera, yo que sé, en México. Pues chicos, si tú quieres vivir como vivías en tu país, vete a tu país. Porque no puedes obligar a que todo el mundo hable tu idioma, haga lo que tú quieras. Francisco dice, quería seguir viviendo la época de la URSS con todo su territorio, pero los que las repúblicas y naciones independientes no querían seguir, claro. Ni contigo ni sin ti, sí. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo, que pidieron la celebración de un referéndum sobre la federalización. También ocurrieron protestas en Odessa, donde se armaron barricadas, Mykolaiv y Lugansk. En esta última ciudad, un asalto a la Dirección Provincial del Servicio de Seguridad dejó 8 heridos, o sea que también se utilizó la violencia. Yo, a mí me preguntas, después de yo haberme preparado esto y haber visto diferentes fuentes y a mí me da la sensación de que Putin quería lo mismo que está haciendo ahora, lo quería hacer. Lo mismo que está haciendo ahora, este hombre lo quería hacer, pero de una forma más sigilosa. Lo que pasa que como no le funcionó lo otro, empujando a los rusos para que vayan avanzando en Ucrania, para ir metiéndonos a todos, esto es como si ahora llega a España y empieza a empujar a los españoles para que se vayan metiendo en Portugal y haciéndole sombra a los portugueses. Entonces ya os digo, señores, que no nos olvidemos que esto yo creo que a pesar de que parece muy improvisado todo, yo creo que esto estuvo muy estudiado todo. Bueno, pues el 7 de abril un grupo de manifestantes proclamó por unanimidad la República Popular de Donetsk. O sea, ellos así, sin ton ni son, sin preguntarle a nadie, sin encomendarse a nadie, ya declaran Donetsk independiente. Durante una reunión celebrada en la sede de administración regional, los secesionistas establecieron su territorio dentro de los límites de la región de Donetsk. Ellos ya delimitaron los límites de las zonas y lo tenían. Señores, que esto, 4 mindundis, 4 personas así, esta gente no tiene inteligencia para hacer todo lo que hicieron. Que esto tiene que venir de arriba, que yo no me creo, señores, que esta gente tuvieran cabeza para tanto que hicieron. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, pero vamos, que yo tonto no soy. Y bueno, pues los secesionistas, pues eso, establecieron su territorio dentro de los límites de la región de Donetsk y se decidieron a la creación de un Consejo Popular, a la vez que convinieron celebrar un referéndum antes del 1 de mayo. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos declaró que su país no reconocería ni la república ni los resultados del referéndum. La nueva república también pidió a Rusia que defendiera de los embates criminales de Ucrania el pueblo ruso residente. O sea que lo que le estaba pidiendo Rusia es que Ucrania protegiera a sus ciudadanos rusos que estaban en el Donbass, que los protegieran a ellos. ¿Y por qué no se volvieron a Rusia? Si estaban tan mal. Vamos a ver, yo tengo una nacionalidad, si yo estoy tan mal en un sitio, me vuelvo a mi país. Esta gente, porque esta gente había que hacer lo que ellos quisieran. Si ellos estaban en un territorio que no es el suyo, tío, tienes que respetar las normas. Que si yo mañana me voy a los Estados Unidos, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, yo tengo que respetar las leyes. Y en el Donbass debieron de haber respetado las leyes de Ucrania, porque estaban viviendo en Ucrania, señores, que es que aquí nos quieren hacerlo blanco-negro.
Putin le estaba pidiendo, sí, no, es que hay que reconocer, no hay que reconocer nada, tú estás en Ucrania, te interesa lo que hay, te queda, no te interesa, te vas para tu casa, tú no eres ruso, pues a Rusia, ¿no? O eso cómo funciona. Yo lo he visto así, yo he vivido en muchos países y yo no he ido pidiendo condiciones ni exigiendo nada. O sea, yo me voy a un país y si me gusta lo que hay me quedo y si no me gusta me vuelvo a mi casa. Pero lo que ellos querían era ordeno y mando y condiciones, historias. Y tú, si estás de prestado, porque cuando tú te vas a un país vas de prestado, tienes que respetar las normas y tú no puedes imponer que se hable cierto idioma, que se hagan ciertas cosas porque ya estás cambiando las leyes de un país y las leyes están ya hechas. Como si yo ahora cojo, me voy a Francia y digo que los franceses tienen que aprender italiano, que aquí se habla italiano, que esto, que lo otro y esto y me van a decir, pues chico, ¿y tú qué historia me vas a contar a mí? Si nosotros llevamos toda la vida haciendo las cosas así, ¿por qué de repente tengo yo que hacer lo que tú me digas? Lo que pasa que como todo esto vino de la mano de un guión, que ya sabéis de dónde vienen todos estos guiones, pues eso. Y bueno, pues bueno, vamos a continuar. Bueno, el 7 de abril fue presentado en la Rada Suprema un proyecto de ley sobre la imposición del estado de emergencia solo en las regiones de Lugansk, Donetsk y Kharkov, mientras que el gobierno ucraniano enviaba militares a las zonas en conflicto para acusar a Rusia de poner en marcha un plan de desmembrar Ucrania. Si es que vamos a ver, señores, si es que no estamos ciegos. Está claro que Ucrania ya lo estuvo diciendo, o sea, que esto era un plan de Rusia para desmembrar. ¿Qué es lo que yo estoy viendo de todo esto? Y bueno, pues por su parte el presidente interino Alexander Tuchinov dijo que Rusia intentaba crear en el este del país un escenario crimeo, y advirtió que el gobierno prepara operaciones antiterroristas contra los manifestantes. Al día siguiente, un grupo de manifestantes irrumpió en las oficinas de la Fiscalía Regional de Leópolis, mientras la Administración Regional de Dnipro firmó un acuerdo de cooperación con los activistas prorrusos. Ahí estuvieron haciendo muchos movimientos, evidentemente estuvieron haciendo muchos movimientos y quisieron. Dice, por su parte, los separatistas de Donetsk votaron decidiendo establecer lazos con Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, claro. Estaban ahí todos. Si es que, señores, si es que no somos tontos. Yo la verdad que quería sobre todo hacer hincapié en los inicios, porque está claro, señores, que 4 mindundis no tienen la capacidad de lo que hicieron en el Donbass, de organizarse, de declarar zonas independientes, de poner referéndum, de esto, de lo otro, de nombramientos, de ir a hacer acuerdos, de esto. Yo esta gente la vi en tan poco tiempo que pasó, porque la caída de Yanukovych fue en febrero y ya en abril ya estaban movilizándose totalmente, y esto venía de la mano de quien venía de la mano, señores. ¿Eres prorruso? ¿No te gusta Ucrania? Pues vete a Rusia. Si es que, señores, tú no puedes exigirle a la gente que actúe como tú actúas y que hagan lo que tú hagas. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar el programa aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.